El valor que tiene un gangulero es poder aprender y realizar los trabajos necesarios, utilizando cambio de vida para mejorar la vida de la persona. Estas limpiezas son importantes porque van a cambiar las corrientes del encombo del cuerpo. Si limpiamos o suculamos el encombo, siempre va a ser bueno para la persona, para el tata que se lo están haciendo. Lo mismo, podemos hacer un trabajo para ver formas primitivas o realidades en el palo mayombe, cómo es que son estas formas de trabajo en la intimidad de un munanzo común. Cómo podemos alejar por un tiempo la letra de muerte o la letra de infuiri. Mantenemos así ciertos trabajos que van a ayudar a la persona a que ésta se sienta mucho mejor. Muchos de estos trabajos tienen que ser personalmente. No podemos hacer un trabajo de esta índole, la persona allá en Jamaica y nosotros aquí en Nueva York. Pero sí podemos hacer muchas cosas que nos pueden dar esa oportunidad cuando suculamos el encombo, el cuerpo de la persona con diferentes hierbas, con abrecamino, rompezaragüey, muralla, salvadera, álamo, paraíso, escoba amarga, maravilla, y muchas hierbas que podemos utilizar para estas limpiezas. Sabemos que estas formas primitivas datan de cientos de años, que cubrimos con una sábana y ponemos signos arriba de la persona para después esta sábana recoger todo lo que hemos hecho, la hierba que hemos limpiado, el encombo de la persona y así darle camino, lo mismo al monte que al cementerio, donde indique los espíritus o los inquisis de Nganga que están laborando encima del encombo de la persona, arriba del cuerpo de la persona. Es por eso que siempre traemos algo más para que las personas creyentes y aquellos que procesan esta religión puedan, de un modo o de otro, ver cómo se puede hacer una limpieza, en este caso un cambio de vida. El cambio de vida no tiene que ser necesariamente romperle la ropa a las personas. El cambio de vida, con una sábana, va a recoger las malas acciones del cuerpo por medio de las hierbas aromáticas que hemos utilizado. Podemos utilizar, como hemos dicho, abrecamino, rompezaragüey, salvadera, y así rompemos las acciones malas o brujería o envidia que tiene esta persona y no lo deja avanzar. El cambio de vida solo no es cuando una persona está muriendo. Ahora podemos observar el caracol de 9 sayas o llamada también el caracol de 7 sayas. Este caracol es la puerta abierta al cementerio y todas las engangas lo tienen que tener como tienen un lucero. ¿Por qué motivo? Porque con este caracol, los inquisis de Nganga pueden ir a buscar espíritu al cementerio sin necesidad que usted tenga que irlo a buscar. De lo contrario, cuando usted está arreando espíritu de la enganga y sigue arreando espíritu de enganga y sigue haciendo trabajo, los espíritus se acaban. Estas son muchas engangas que están vacías porque no tienen el caracol de 9 sayas o el caracol de 7 sayas, que es la puerta abierta al cementerio para que la misma enganga pueda jalar espíritu, pero si no hay ese convenio o tratado, es imposible. El gangulero entonces tiene que salir a buscar los espíritus y eso se va a hacer más difícil. Las limpiezas en el monte siempre son fundamentales porque traen buenas corrientes, porque traen nuevas energías, porque traen nueva vida a la persona. Y si es menester saber que ir al monte es un poco difícil para realizar un trabajo, porque tenemos que llevar muchas piezas religiosas que tenemos que cargar,
y llevar para hacerle un trabajo a una persona. Pero casi siempre estos trabajos se le hacen a los ahijados. Las personas que vienen casi siempre se le hacen los trabajos en el Munanzo Congo, en el cuarto de consagración, y de esa forma es que trabaja el gangulero. Cuando el gangulero va a casa de la persona, muchas veces hacemos una limpieza, pero los espíritus están molestando en la casa. Ese gangulero tiene que ir a ese munanzo de esa persona, a esa casa de esa persona, y jalarla a esos espíritus. Entonces le hace una limpieza alante de la enganga, y después en unos días tiene que ir a la casa, o muchas veces van a la casa primero y después le hacen la limpieza en la enganga, alante de la enganga. Pero esto resultaría un poco caro, porque el gangulero muchas veces tiene que ir hasta con otros ahijados, otros tatas, para que lo ayude a realizar este tipo de ceremonia que pudieran hacer para recoger los espíritus que se han quedado en la casa, y que cuando la persona ya está limpia, que va para la casa de nuevo, esta va a tener de nuevo los mismos síntomas, porque el espíritu no se ha quitado completamente, porque han quedado espíritus donde él vive, donde él duerme. Y muchos de estos espíritus se esconden abajo de la cama, muchos de estos espíritus se esconden en el closet, o en el baño, o en la cocina, y hay que salirlos a buscar, amarrarlos, muchas veces embotellarlos, para así recogerlos. Al hacer una limpieza en Cunalombo, hacer una limpieza en el monte, esto nos va a brindar nuevas acciones para la persona, porque vamos a romper la brujería que han estado haciéndole, o las malas letras de infurio, la letra de muerte o letra de justicia que estamos en este ensara tratando de romper. Claro, esto lleva tiempo y espacio, pues todos los trabajos que se hacen siempre son diferentes a diferentes tipos de personas. Las limpiezas, como se conocen, son parte de los trabajos que hace el mayumbero. Siempre una limpieza es fundamental cuando se hace con conocimiento, pues una limpieza también a la persona que no sepa hacerla puede traerle arrastre y traerle grandes complicaciones. En vez de ayudarlo, lo va a ir atrasando más. Pero cuando las personas conocen sobre esta religión, saben que tienen que mantener un orden paso a paso realizando el trabajo sin romper una cadena, porque si rompiera un eslabón, entonces rompería las acciones que se buscan recoger o cambiar a la persona. Un enquevo o un mono siempre va a jalar buenas corrientes, alejando así la muerte de la persona. Siempre mantenemos todos estos rituales que datan de cientos de años atrás y que dejó el africano en Cuba cuando llegó de esclavo, y después de muchos cientos de años de esclavitud permitieron a los esclavos celebrar con los cristianos el Santo San Manuel. Así funcionan todas estas formas primitivas. También hacemos la persona este tipo de obra con cera y con una tira de yagua que vamos a envolver en tela blanca, y también vamos a rodearlo de cera y ponerle peonía para que esta persona, después de esta limpieza, pueda tener una obra que se le va a entregar y él la pueda atender. Va a utilizar diferentes palos, va a utilizar el nombre de la persona, va a utilizar una matari, una piedra de monte, porque esta obra está representada con el cuyo lucero monte, o lucero madrugada, lucero de todo, o lucero mundo, pero directamente esta está invocada, esta obra, a lucero, el que nos va a abrir los caminos. En este caso le va a abrir los caminos a la persona
que le hicimos la limpieza anteriormente, haciéndole un cambio de vida. Trabajar con seguridad nos da el aporte de conocer más sobre esta religión. Hacemos una cruz con caña brava, entizada en hilo rojo. Entizamos también la matari en hilo rojo, haciendo arriba de la matari como especie de un bisongo, una cruz. Pero no una cruz de ensamble, sino un signo de multiplicar como aparece ahí. Llamado bisongo. Si a preguntar formas primitivas nos podemos remontar a cientos de años atrás, no es menos cierto que aprender nos va a dar esa oportunidad de tener respeto a las personas, nos van a tener respeto a nosotros, porque estamos haciendo una obra verdaderamente que va a influenciar o que va a realizar ese poder para abrir los caminos de la persona. Utilizando también un tarro de chivo. Al presentar esta obra, se la vamos a entregar también a la persona cuando terminemos de hacer las limpiezas en la casa, en el monte, el cambio de vida, y vamos ahora a proseguir con la limpieza en el monte, que ya hemos puesto varios segmentos sobre esta limpieza, pero vamos a indagar más profundo en los términos que realizamos o los pasos que hacemos a este tata, a esta persona. Muchas veces creen que la religión es como tener la lámpara de Aladín. No es así. La religión lleva un proceso, la religión lleva un tiempo, la religión puede resultar en 24 horas, pero también puede tener un término de 90 días, puede tener un término de 21 días o puede tener un término de 7 u 8 horas, de acuerdo cómo están hechos los trabajos y cómo puede un ángel de la guardia ayudar al desenvolvimiento de la persona tocando los embeles para así limpiar el encombo de aquel que lo estamos suculando, limpiando. Al trabajar con los embeles podemos estar invocando al propio Sarabanda y también estamos invocando al propio Siete Rayos, utilizando ahora vainas de framboyán que son representativas de centella para así alejar la muerte de la persona. Caemos siempre en las formas primitivas más auténticas, antes nunca enseñada por ningún religioso. Somos, como decimos, la mejor página para nosotros poder aprender. Ahora pasamos un bombala con garabato que también va a representar la centella, limpiando así el encombo de el tata. Wiri yo dicen ganga, dice abre cuto wirindinga, ataca en bonda, dice tataita, dice iraca, dice desmundra placa, dice ya pa' cuenda, dicen cheche, dicen lo encila, dicen los propios, dicen cunalombo, va con licencia, dice de zambi, dice va con licencia, dice de encuyo, va con licencia de todo cuenda munanzo congo, dice munanzo cheche, dicen carajo, dicen quenzara por salazaño. El gangulero puede mandar espíritu o virar un espíritu que fue arreado al tata y prepararlo de esta manera que lo estamos viendo. Nosotros no cogemos este munanzo y coge y hace un trazo y manda espíritu que ellos imaginan que mandan, pero los espíritus tienen que ser materializados porque esto es palo mayombe. Y como es palo mayombe, materializamos los espíritus y los fundamentamos de esta manera para nosotros mandar un espíritu, como dice Cheche Bacheche. No mandamos un espíritu prendiendo pólvora. Cuando usted prende pólvora, usted simplemente está despertando los espíritus en la enganga. Usted cuando manda pólvora, usted puede arrear, pero cuando hace una obra y hace signo o hace patipemba que traza y va a dejar, como dice
el rastro al espíritu para que regrese a Munanzocón. Si usted arrea un espíritu, lo llama y prende pólvora y hace un trazo, ya lo arreó, pero mencionando el nombre de la persona puede suceder, pero no es lo correcto. Lo correcto es fundamental un inquisi de enganga hasta dar el collar de uno de bandera para que el espíritu espiritualmente lo tenga y vaya preparado a realizar el trabajo que usted está mandando. Usted manda al espíritu, la enganga obedece. Lo diferente del santo, que el santo manda al santero y el santero obedece. Aquí la cosa cambia. Aquí nosotros mandamos al espíritu y la enganga obedece. Y es así como trabaja Palo Mayombe. Y yo explico todo esto porque es parte importante de que las personas comprendan un poco más sobre esta cultura y puedan engrandecer sus conocimientos adquiriendo más enseñanza de este humilde servidor, el Tataí Tiraca Batalla Mundo, Osvaldo Sesti. Por lo tanto, realizar estos tipos de trabajo nos va a dar la oportunidad de tener una visión más lejos, como dicen, a 7 leguas. Y de esta manera, el gangulero va a realizar sus benzadas, abriendo así un campo abierto a todas estas enseñanzas que de un modo o de otro van a cambiar la vida de este Tata, que tiene letra de Infuiri, letra de muerte, que tiene letra de justicia y tiene letra de accidente, y vamos a quitar todos esos tipos de letras, más vamos a quitar la brujería que le han hecho y a la vez vamos a hacer este tipo de Inquisi Malongo que representa a Isasi Sasi para mandárselo, para virárselo a la persona que le está haciendo daño a este Tata. Y al hacer este tipo de Inquisi Malongo, estamos fundamentando ese poder que con lo que trabaja el mayumbero. No podemos hacer una firma sin saber la firma qué es lo que es. No podemos estar haciendo signos porque eso queda en el aire y usted nunca va a poder arrear el espíritu. De esta manera presentamos un Inquisi Malongo y esto nos va a dar la oportunidad que otros no tienen. Cuando este espíritu va a donde es enviado, va a ir como si fuera materializado y materializado bien fuerte para destruir al enemigo que no han querido destruir a nosotros. En este caso al Tata. Limpiamos, suculamos el encombo. Siempre estamos haciendo limpiezas, baño de despojo, haciendo obra, haciendo trazos o signos o patipembas para nosotros tener ese poder y sobre todo ayudar al espíritu a que se pueda manifestar materialmente y que no lo puedan coger tan fácilmente. Cuando un espíritu va mandado como nosotros lo hemos enseñado aquí, no es lo mismo de que le diga al espíritu Inquisi Enganga, dale, vete y úrialo. No es así. Esto no funciona de esta manera. Las personas quieren ser que esto sea magia, pero esto no es magia. Estos son trabajos que se llevan por muchos años y se mantiene un orden en estas formas primitivas del Palo Mayombe. Todos los cubanos que han salido de la isla de Cuba, que han sido ganguleros, son los que han transmitido esta religión a otros países. Esta religión, como hemos dicho, es sumamente joven fuera de Cuba. Si esta religión llega a Cuba a principios de 1565, 1665, y esta religión fuera de Cuba ahora lleva 40, 50 años, es sumamente joven. Un gangulero cubano es el que puede dar las mejores explicaciones porque nació en cuna religiosa
y de toda su vida eso es lo que ha escuchado. La mayoría de los cubanos son creyentes. Si no practican una religión, creen en ella. Y si no tienen un resguardo, o se hacen una limpieza o se hacen un baño de despojo. El Tata suculó su encombo, limpiamos su cuerpo y ahora él se va a sentir mucho mejor. Va a sentirse ligero, va a sentir como que un peso salió de su encombo, de su cuerpo. Y es por eso que estas limpiezas en Cunalombo son tan buenas, manteniendo así ese poder y esa fuerza y esas energías que necesitamos en la vida cotidiana. Muchas veces no tenemos espíritu, que nos hayan mandado ni brujería. Simplemente a veces tenemos media unidad espiritual y recogemos malas acciones del que está al lado de nosotros, del que está trabajando con nosotros, del que nos viene y nos cuenta una historia mala que ha tenido o un percance malo que ha tenido, y eso nosotros lo recogemos. Por eso limpiamos el encombo todo el tiempo, sobre todo los ganguleros, porque recogemos muchas acciones. Si nosotros hacemos un trabajo y no nos limpiamos, no suculamos nuestro encombo, nosotros estamos recogiendo malas acciones. Por eso siempre decimos, ahora usted va a hacer una limpieza, pero usted tiene que pedirle a la persona las hierbas necesarias, pero también tiene que pedir un poco más de hierba para usted, porque usted tiene que, cuando usted hace el trabajo, tiene que limpiarse. Como hemos dicho, cuando hacemos un inquisimalongo, lo hacemos de esta manera. Lo mandamos y lo arreamos materializado, con piezas religiosas, con palos, machetes, hasta con el collar de bandera que le da el propio Tata al espíritu para que lo tenga espiritualmente y vaya preparado. Las ofrendas que hacemos en el monte al finalizar el trabajo va a ser alimento a los inquisis de Nganga, a los espíritus que estuvieron trabajando, al propio Sarabanda, al propio Ncuyo. Y de esta manera siempre la invocación a estos seres nos va a hacer nosotros más importante que si hacemos un trabajo simplemente haciendo un signo y prendiendo pólvora. No es así. Las personas, cuando se rayaban en Cuba, se rayaban porque tenían la letra. Muchas personas no querían pertenecer a esta religión, sí querían tener un resguardo, un macuto, una monganga, y eso era lo suficiente, o iban al brujo para limpiar su cuerpo, ya que habían muchas personas malas que de un modo o de otro siempre estaban envidiando a otros. Entonces iba esta persona a limpiar su cuerpo, pero no quería rayarse ni nada de eso. Simplemente tenía un macuto que le daba de comer todos los años. Cuando la enganga comía, le cobraban su derecho y eso era todo. Pero aquí no. Aquí todos quieren ser tata para rayar. Entonces te raya una persona que no sabe. Te raya una persona que no conoce sobre estos rituales. Entonces cada vez que tú le preguntas a tu padrino que fue el que te rayó, este no te contesta y se pone hasta bravo porque dice que ya con el tiempo tú aprenderás. Mentira, es que no sabe nada y nada te puede decir. Y esto le duele a las personas que yo lo pueda decir con esta tranquilidad que yo siempre expreso en cada trabajo que enseño, en cada obra, porque no estamos ni apurados, ni estamos agitados, ni estamos inventando, ni estamos leyendo. Simplemente estamos hablando como si usted estuviera presente en la ensara, en el trabajo. Las ofrendas a los espíritus, a las deidades, no pueden faltar cuando usted va al monte. Usted tiene que pagar el derecho del monte de la entrada y el derecho del monte de la salida. Es igual que cuando usted va al cementerio a buscar el espíritu, usted tiene que pagar la entrada del cementerio y la salida. Un gangulero paga los derechos que corresponde para usted buscar el espíritu. Pero ya hemos dicho que los espíritus los puede buscar la ganga ella misma.
Pero si no tiene el caracol de 9 sayas o 7 sayas, como este que aparece aquí, no puede jalar los espíritus y con el tiempo su enganga se queda vacía porque la enganga padre le da unos cuantos espíritus, pero no lo suficiente para que usted esté trabajando años y años con la enganga. Usted debe tener las piezas necesarias que van a fundamentar y van a trabajar en engranaje con su fundamento de enganga, y entonces la cosa va a cambiar. Es igual que tener un lucero sin enganga. No se entrega un lucero sin la enganga, ni una enganga sin su lucero. Esto también es parte importante de la enganga, pero la gente no conoce, las personas no saben, y entonces están esas engangas que creen que mi enganga no trabaja, pero si tu enganga está vacía, en primera tu enganga está mal hecha, en segunda tu enganga no tiene lucero, en tercera tu enganga no tiene empaca, en tercera está mal construida, en cuarta tu enganga no tiene los palos necesarios. En sí es un desastre lo que están haciendo. Están cobrando miles de dólares o de la moneda de su país por hacer todo este tipo de cosas. Siempre hablo la verdad, porque no estoy interesado en decir nada que no sea la verdad, porque por eso me caracterizo, porque siempre expreso la verdad a todos los religiosos. Me encantaría que todos los religiosos supieran todo lo que yo estoy enseñando y que mantuvieran en su corazón esta religión. Algún día yo también voy a dar, como dicen, mi caída. Y si no hay un legado correctamente que se esté dejando para aquellos buenos religiosos, para aquellos malos religiosos, entonces usted va a estar en esta religión y va a tener muchos problemas. Por eso siempre enseñamos estas formas primitivas, para que todos puedan entender, todos puedan comprender cómo es la cultura afrocubana, las reglas congas del palo monto, las reglas congas del palo mayombe. Un buen salam aleikum para todos los tatas, los tataitas, las yayis, los engueyos, y siempre hagan las cosas correctamente. Cuando usted no sabe, usted entonces pregunta, usted indaga, usted busque la forma de saber y no estar inventando lo que ya está hecho, lo que ya está escrito. Las ofrendas, después de hacer el trabajo, son parte importante. Las ofrendas se le dejan a las deidades, se le dejan a los espíritus que participaron para ayudarnos. Y en pago a eso, nosotros le hacemos una ofrenda. Y esto hay que dejarlo, hay que dejarle el garabato, y hay que dejarle el lutete, y hay que dejar los platos. Y eso, como es regular, eso cuesta dinero a las personas. Pero, ¿qué más beneficio que poder cambiar nuestra vida y que nuestra vida cotidiana sea mucho mejor? Las ofrendas, como hemos mencionado, son parte importante. Miel de abeja, melao, maíz tostado, coco, una enzunga, malafo, aguardiente y hasta el embele, cuando se trabaja con él, o un envío, un tarro, se deja el plumero que suculó o que limpió el encombo de la persona, que tapamos las ofrendas, porque los espíritus les gusta comer en la oscuridad. Por eso que cuando damos un gallo, tapamos con pluma, porque los espíritus les gusta comerle en la oscuridad, no que lo vean. Rompemos un coco para así romper las acciones de la persona. Y de esta manera finalizamos la ensara. Los religiosos siempre sufren porque no saben.
los religiosos siempre tienen problemas porque quieren defenderse y no pueden hacerlo. Y esto siempre le va a dar la oportunidad, esta página, de ser mucho mejor en los conocimientos adquiridos y va a tener ese legado que ha dejado o que está dejando el Tataíta Iraca Batalla Mundo, Osvaldo Sesti, para beneficio no solo de la religión, sino para beneficio de sus creyentes. Muchas veces rayan a las personas por ahí y la mandan a que aprendan esta página. Eso está sucediendo. Que vaya a la página del Tata Iraca, que ahí aprende. O sea, ellos lo rayan, cobran por eso y lo mandan a la página a que aprendan. Eso es bien fácil. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo actualmente. Y algunos de ustedes que están viendo esto, a lo mejor ha mandado a alguien para acá. Un ensala maleco para todos los tataitas y que Sambiampungu, Jutare, todos los días me agüe.